Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, es un placer estar de nuevo con todos ustedes con Caja de Relatos. Este espacio cultural donde los relatos, ya sean en forma de novela, libro o en cualquier otra forma de expresión, contarán con un tiempo radiofónico en Cadena Universal Radio. Hoy, de nuestra caja de relatos, vamos a extraer la novela de suspense titulada Padre Nuestro, escrita por Beatriz Roger y Luiso Soldevila. Beatriz Roger nació en Barcelona en 1965. Cursó estudios de Derecho y se graduó en Criminología por la Universidad de Barcelona. Desde hace años se dedica a la rehabilitación de personas con problemas de adicción y dirige el Centro Despierta, un centro ambulatorio de desintoxicación y tratamiento de adicciones situado en Barcelona. Beatriz Roger, junto con su hijo, Luiso Soldevila, comparten la pasión por las manifestaciones tanto literarias como el cine y las series de televisión. Todo ello los llevó un día a plantearse escribir novelas a cuatro manos. Fruto de ello, publican su primera novela conjuntamente, titulada Marismas. La publican con la editorial Espasa en enero del año 2022. Madre e hijo tienen la capacidad de crear historias con personajes bien construidos y una atmósfera bien conseguida. Sus novelas destacan por el ritmo dinámico y los escenarios nacionales que son fáciles de reconocer por el lector. Ahora, Beatriz Roger y su hijo Luiso Soldevila acaban de publicar en este año del 2024 su segunda novela, Padre Nuestro, donde el detective Nico Ros vuelve con un oscuro caso de secretos del pasado. Esta nueva novela, Padre Nuestro, está ambientada en el mismo escenario y aparecen los mismos personajes que en la novela Marismas, por lo que podemos decir que es una nueva aventura de la saga detectivesca. La trama gira en torno al secuestro del inspector Pamíes, junto con unos oscuros secretos familiares de la gente del pueblo. Pero para conocer más detalles de esta novela de Beatriz Roger y su hijo Luiso Soldevila, Padre Nuestro, nuestro compañero Alberto López los ha entrevistado por teléfono desde su estudio móvil. Así se desarrolló dicha entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña en primer lugar la coautora Bea Roger para hablar de su novela que ha escrito con Luiso Soldevila. Hablamos de Padre Nuestro, que es un nuevo caso de Nico Ros, el famoso detective que se dio a conocer con la anterior novela, con Marismas. Bea Roger, buenos días y muchas gracias por estar aquí en Cadena Universal Radio. Hola, buenos días, solo faltaría, encantada. Bueno, en primer lugar, habría que decir que aquellos que no conozcan o que no hayan tenido la ocasión de leer Marismas no tienen por qué sentirse extraños ante esta novela, ante Padre Nuestro, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos empeñados en que nuestros casos se abran y se cierren, con lo cual, si alguien empieza la lectura por Padre Nuestro, no se va a sentir perdido. Y si alguien quiere, pues leerse también Marismas, estupendo, que es como si dijéramos
la novela en la que nosotros presentamos al detective Nico Ross. Pero creo que están las dos lo suficientemente bien cerradas como para decir, vale, no pasa nada, ya leeré Marismas más adelante. O sea, son casos que se cierran. Esto es muy importante para nosotros destacarlo. Pues has nombrado al primer protagonista y el protagonista principal de ambas novelas. Y en este caso, para aquellos que no lo conozcan, ¿qué características podríamos definir de la personalidad del detective Nico Ross? Pues mira, Nico es un chico muy joven todavía, porque tiene, pues no sé, nos lo podemos inventar, ¿no? Pero 35, 36, 34 años. O sea, para mí un pipiolo. Y este chico sufrió una pérdida muy grave porque cuando él era adolescente murió su novia. Murió su novia asesinada, o sea, una muerte muy violenta. Al mismo tiempo estaban teniendo discusiones con esta novia, pues porque él empezaba con los amigotes, la época de los porros, de beber más de la cuenta, etcétera. Y esto le rompe por la mitad. Entonces, digamos que gracias también a una familia bien puesta en cuanto a amor y límites y a la insistencia y porque él se siente totalmente rendido ante este suceso, pues acepta la ayuda que se le ofrece, se recupera de todo esto y nos lo encontramos años después en una situación ya que es un investigador privado que ha superado todos sus temas, digamos, de adolescencia y que es un tío que está bien puesto, al menos para mí, porque por un lado es cierto que es bastante justiciero, que no le gusta obedecer a nadie, por eso escogió ser un investigador privado y no un policía, pero al mismo tiempo en Llafrán, cuando regresa, recupera los cariños del que fue su mentor, el comisario Héctor Narváez, conoce a un subinspector, que es el subinspector Quiroga, a la que será su futura ayudante, Cas Quiroga, y entonces empiezan a ser como una especie de gran familia de investigadores en las que Nico es evidentemente la pieza central y por otro lado destacar que es un hombre que ha aprendido probablemente del comisario que hay que abrazar muy fuerte a pesar de que tú estás todo el día rodeado de mal, por decirlo así, de los instintos más bajos debido a tu profesión, pero tienes que nutrirte de tu familia, de saber comer bien, de no olvidarte de ir a dormir a una hora razonable, de decirle a tu hijo que lo quieres, es decir, que se puede ser investigador, se puede llevar a cabo investigaciones trepidantes, pero uno siempre es un ser humano que al mismo tiempo está teniendo una vida. Otro de los personajes que desaparece es el inspector Tono, el inspector Antonio Pamies. Además hablas de unas características muy comunes a los policías más oscuros que conocemos de las novelas, y en este caso pues se ve metido en una investigación muy macabra y de la cual pues sale muy mal parado. No queremos tampoco hacer mucho spoiler más para evitar disgustos, pero en este caso queríamos centrar la pregunta en este personaje, en Pamies, en el sentido de si ha visto o si han tenido los autores algún alter ego con relación a este peculiar personaje. Bueno, a ver, yo trabajo en el mundo de las adicciones, tengo un gabinete desde hace mucho tiempo, o sea que es un tema que conozco en profundidad y nos gusta bastante. No sería la palabra decir jugar con este tema porque no es un juego, sino pues ponerle luz al hecho de que muchísima gente se recupera. Vale, Tono Pamies, sin embargo, sería el otro caso totalmente contrario a Nico, un hombre con una mente absolutamente brillante, un perfilador, nunca mejor dicho, de perfiles criminales, que escribió un libro que en la universidad ha sido un referente de la época y que tiene un alcoholismo crónico. A este hombre también le sucedió algo muy doloroso, lo cual ahora no mencionaré, pero en lugar de utilizar esto para decir, oye, no, lo supero y le doy la vuelta, se abandona al alcoholismo. Es decir, él piensa que esto no le afecta. Continúa siendo un investigador buenísimo y al contrario que Nico es un desencantado de la vida, ¿vale? Un hombre que se queja hablando solo, que tiene una dejadez absoluta en lo que es su hogar y que lo único que le motiva es cuando cae en sus manos una investigación interesante. Y cuando el comisario Narváez, que es su íntimo amigo, le dice, Tono, mis chicos están en otro caso y te necesito para resolver este crimen tan horrible que ha aparecido, bueno, es como un perro lobo feroz de caza, ¿sabes? Dice, por ello.
Y a partir de ahí pasan cosas. Otro de los aspectos más relevantes de esta novela tiene que ver con el esoterismo. ¿Por qué queréis los autores, digamos, destacar esta faceta, porque no es una faceta, el esoterismo como tal? ¿Qué es lo que más destacarías y sobre todo en qué os habéis basado para describir las circunstancias del esoterismo y las consecuencias que trae? Pues la verdad es que se nos ocurrió un poco a la vez a los dos. Queríamos un personaje un poco más pintoresco y que se saliera un poco de la norma. Y entonces creamos a Sol Heredia, la bruja de las marismas, que es la tía de Estela, de la mujer de Nico. Esta mujer vive en una caravana o en un carromato en medio de las marismas, porque de hecho la primera vez que aparece es en la novela Marismas, y evidentemente tiene un sexto sentido y ve cosas que los demás no vemos. Queríamos un poco aportar esto porque en el fondo, a ver, se puede creer en cosas o no, pero hay que ser un poco abierto de miras y esto además no está bajo juego. Es una mujer bondadosa, que a muchos les da miedo, pero que en realidad no tendrían por qué temerla, y va avanzando un poco en la investigación porque tiene visiones y apunta cosas. Y nos pareció que su aspecto estrafalario, etcétera, pues nos daba mucho juego. Otro de los aspectos para finalizar tiene que ver con el lugar donde se desarrolla la trama, donde se desarrollan los hechos. Y en este sentido destaca el Empordà y sobre todo destacan las poblaciones de Llanfranc, Palafrugell, Esclayà y Begur, además de enclaves como la iglesia de Santa Coloma de Fitor. ¿Por qué estos lugares y qué destacarías de los mismos? Bueno, Llafranc es nuestro pueblo de veraneo, es donde hemos asentado también la casa de veraneo del detective. Es un pueblecito de pescadores muy pequeño que en verano, hay que reconocerlo, se pone a tope durante los meses estivales, pero Luiso y yo vamos también mucho en invierno y entonces se convierte, es que es una cara absolutamente contraria. Es un pueblo de 300 habitantes durante el invierno, la mayoría de los restaurantes cierran, anochece pronto, bueno, hay temporales de mar, hay muchos días de niebla. Te quiero decir que se convierte en algo un poco, según como, fantasmal. Cuidado, luego hay días preciosos a lo largo del invierno. Pero bueno, nosotros necesitábamos jugar un poquito con esta climatología. Entonces, a Llafranc, que es nuestro pueblo base, le sumamos Palafrugell, que es donde está la iglesia de San Martí, porque se realizan además varias visitas al Mosén, donde también está el cuartel de los Mossos, donde está el anatómico forense, porque es un pueblo ya como un poco más importante. Y después tenemos enclaves como, por ejemplo, la ermita de Santa Coloma de Fito, que decías que se accede por unos caminos, por la verdad que un poco sinuosos, pero es uno de los sitios más bonitos que yo he visto, porque es una ermita románica con un encanto pues impresionante, y claro, cuando llegas allá está como en un pequeño valle y es como un descubrimiento inesperado. Y esta es una de nuestras localizaciones protagonistas. Y luego, por último, Begur, que es un pueblo precioso, a muy pocos kilómetros de Llafranc, donde, bueno, pues hay, digamos que una nave industrial, ¿no? Y allá suceden otras cosas. Con lo cual nos movemos siempre en no más de 25 kilómetros a la redonda. Pues Bea Ruller, muchísimas gracias por tu entrevista aquí en Cadena Universal Radio, en Caja de Relatos, y muchísima suerte con esta nueva novela, este nuevo caso de Nico Ros, Padre Nuestro. Muchas gracias a ti por tu tiempo, de verdad ha sido un placer. Feliz verano. En Caja de Relatos, la mejor literatura. Pero continuamos, porque Padre Nuestro no está solo escrito por Bea Ruller, sino también ha colaborado, y de qué manera, su hijo, Luiso Soldevila. Muy buenos días, Luiso, y muchas gracias por estar también con nosotros. Muy buenos días, Alberto, gracias a ti. Bueno, coméntanos tu opinión acerca de lo que hablábamos del inspector Pamies, que es un personaje muy oscuro, en contraposición al personaje protagonista principal, a Nico, que es todo lo contrario. ¿Cómo definirías a ambos personajes y sobre todo dónde os habéis inspirado para encontrar este tipo de personas, de características humanas?
Pues mira, al final yo diría que a mi madre y a mí nos encantan las personas y entonces profundizar en los personajes es lo que más nos gusta. En su día, cuando decidimos construir el universo de Nico Rosa, asumimos un reto con Nico, con el detective, porque es un personaje, un detective muy distinto a lo que te sueles encontrar en la novela negra, porque es una persona que sufrió una pérdida muy importante que le marcó para siempre. Después, además, tuvo problemas con el consumo, con las drogas y se recuperó porque quiso poner solución al problema. Y además es una persona muy perspicaz y hubo un momento que se planteó si estudiar para ser policía y dijo, oye, no, voy a ser detective porque eso me permite ser autónomo y no tener jerarquías por encima, no depender de nadie. Incluso en algún momento que los Mossos d'Esquadra en este caso no pueden dar un paso más allá de la ley, él sí que puede. Y además se refugia en su tierra firme, que sería como su familia, su mujer y su hijo, que ha nacido hace poco, y sus seres queridos. Es decir, si un día tienes un problema, yo creo que a cualquiera le gustaría encontrarse un inspector como Nico. Eso sí, también es muy audaz, perspicaz y muy justiciero, que en ocasiones sus compañeros tienen que frenarle. En cambio, Pamies es la otra contrapartida, la otra cara de la moneda. Es ese inspector que decimos con mi madre de gabardina, que está un poco frustrado con la vida, desencantado. También averiguaremos en Padre Nuestro que ha tenido unas pérdidas muy importantes que le han marcado también para siempre, pero él ya está tan desencantado que no tiene ganas de vivir. Lo único que le engancha a la vida es una investigación tan macabra como la que planteamos en Padre Nuestro. Eso sí, también, a medida que vayamos avanzando en la novela, veremos que un personaje como Pamies, que grita a los cuatro vientos decir que ya no está interesado en la vida, que quizás cuando su vida corra peligro no lo verá igual. Otro personaje que nos llamó mucho la atención y que comentábamos con Bea es Sol Heredia, y sobre todo por sus condiciones, ya no de la etnia gitana, sino por las por echar las cartas y echar la buenaventura. Y además, sobre todo, el esoterismo que preside en gran parte de la investigación de la novela. ¿En qué fuentes habéis bebido para describir con tanto detalle el esoterismo? Pues mira, es un tema que hay gente que no le gusta y hay gente que sí. Concretamente a mi madre y a mí todo el tema del esoterismo y según qué creencias, incluso la aquelarre, el tema de las brujas y todo esto nos hace mucha gracia y siempre tenemos nuestras propias creencias así espirituales y queríamos reflejarlas un poco en este personaje, que además Doña Sol es curioso porque es un personaje que cuando empezamos a construirlo había un momento que tú piensas qué personajes van a llamar la atención y quizás no lo poníamos tanto ahí, pero es de los que más ha gustado al lector. Y además te da esa oportunidad de jugar con una especie de fantasía o un halo mágico que rodea a todos los personajes y que aunque seas un lector que creas o no, respetarás que este personaje con etnia gitana y que sabe leer las cartas lo haga y crea en ello, porque al final a lo largo de la novela también verás otras opiniones como la de Nico, que se aleja totalmente de este tipo de cosas porque le dan más bien mal rollo, yuyu. Pero Doña Sol vive en las marismas, pero veremos que en la novela se traslada a un circo con más gitanos que son una especie de nómadas, que son su gente, y la lectura de cartas tiene importancia y entonces ahí entra un halo de misterio adicional. También otro de los aspectos que tiene la novela es el lugar donde se desarrolla, el Empordà, y hablábamos con Bea de los distintos pueblos, de Llafrán, Palafrugell, Esclayá y Begur. Hablábamos también de la iglesia de Santa Coloma de Fitor y el protagonismo que va a tener el párroco, pero para no perdernos en un spoiler innecesario, coméntanos qué destacarías de toda esta zona y qué anécdotas o qué recuerdos te traen. A ver, para mí toda esta zona y para mi madre es nuestro hogar, o sea, hemos crecido ahí, es verdad que somos barceloneses, pero pasamos mucho tiempo, siempre que nos podemos escapar, pero ya no solo en verano, sino en invierno. Somos amigos de los locales de ahí, de la gente. Y anécdotas yo personales podría contarte un montón, seguro que algunas vivencias es inevitable, las hemos plasmado en nuestras novelas, pero a mí lo que más me gusta es pensar que un sitio al que queremos tanto hemos podido darle difusión a través de estas historias y que ojalá despierte interés en los lectores tanto como para irlo a visitar y que se sientan atraídos por lo que sería nuestra tierra, que es donde pasamos
más tiempo. Además, a mí me gusta mucho que la gente piensa en la Costa Brava o el Baix Empordà, y con el verano lo vincula eso, al pasarlo bien, bañarse, disfrutar, unas vacaciones, un buen libro, pero nosotros no, enseñamos totalmente la otra cara, más la invernal, la solitaria, la de los temporales, la de la tramuntana, que ahí siempre se dice tocat per la tramuntana, que es como decir que el temporal le ha afectado, y jugamos mucho con eso, claro, no con los paisajes bucólicos, sino con los mucho más peligrosos que llegan a ser, por lo que decía, por la climatología que azota toda aquella zona en la época invernal. Pues Luiso Soldevila, con todo esto que nos estás contando, creo que queda más que presentada esta novela, Padre Nuestro, un nuevo caso de Nico Ros. Muchísimas gracias y muchísima suerte con la promoción de esta novela. Muchísimas gracias a ti, Alberto, y por tu tiempo. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, vamos a escuchar un fragmento de una novela que fue finalista del Premio Planeta en el año 2020. Una novela tierna y atractiva sobre los secretos familiares y las emociones. Novela escrita por Sandra Barneda, titulada Un océano para llegar a ti. Aprovecho para agradecerles su atención y despedirme de todos ustedes hasta un próximo Caja de Relatos. Les habló Marcial González. Pocos presagian la muerte y muchos viven de espaldas a ella, como si nunca fuera a llamar a su puerta y a sacudirles el alma. Aquella mañana cualquiera que acabaría volviéndose eterna en la memoria de Gabriele. El sonido del móvil desató una extraña cadena de pequeños accidentes que terminaron por despertarla. Sumida todavía en el plácido sueño que se resistía a abandonar, tiró de un manotazo la copa de vino que había dejado en la mesita la noche anterior, haciéndola estallar en 1000 pedazos al impactar contra el suelo. El teléfono también saltó por los aires, pero lejos de apagarse, siguió sonando con molesta insistencia. ¡Ay, no! ¡Ay! Solo era capaz de emitir sonidos guturales indescifrables, mientras se revolvía entre las sábanas y encogía su cuerpo desnudo para seguir entregada al sueño. El móvil dejó de sonar. Se hizo el silencio. Tan solo unos minutos más tarde, Gabriele oyó un fuerte golpe en el mismo momento en que recibía un seco zarandeo, igual al que le daba su madre cuando de pequeña no quería levantarse para ir a la escuela. «Gabriele, levántate, venga, dormilona. No me hagas esperar más, vas a llegar tarde». Escuchar la voz de su madre, producto de la imaginación o del delirio, obligó a Gabriele a quitarse el antifaz para comprobar que seguía sola en la habitación. Soltó el susto con un par de suspiros. Con la mirada puesta en la estantería, supo por el caos que reinaba que continuaba viva. De haber muerto, pensó con una leve sonrisa, no habría elegido esa habitación cubierta de cajas que apenas dejaban ver el color de las paredes. Hacía un mes que su amigo Luis la había acogido en su casa, después de que Gabriele perdiera el novio y el trabajo. Un sentimiento de fracaso tomó la forma de un latigazo en su estómago. Se tumbó de nuevo en la cama, acercando la almohada a su rostro en un desesperado intento de detener los pensamientos que la llevaban directa a la autocompasión. De nuevo en la casilla de salida, en el círculo infinito de derrotas, perdida, sin saber cómo salir de él. ¿En qué momento había comenzado todo? Con la boca aplastada contra la almohada y los ojos todavía cerrados, seguía incapaz de encontrar el principio de la madeja. Respiró, intentando evitar otra inoportuna mañana de resaca y victimismo. Prometo no volver a enamorarme de ningún artista egocéntrico que cree que su talento está por encima del resto del mundo, había dicho Gabriele la primera noche que se quedó en casa de Luis. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le preguntó Luis. No volver a verle y arreglar mi vida. Ya sabes, encontrar un trabajo cualquiera que me permita vivir y no tener que pedirte la caridad de una habitación. Luis era el único amigo que conservaba de la Massana.
la Escuela de Artes y Oficios donde estudió por amor al arte y para cumplir un sueño más de su madre que suyo: ser internacionalmente conocida. Comenzó con el rugir y la inconsciencia de los 20 años, dispuesta a comerse a quien se interpusiera en el camino entre ella y el éxito. Y terminó comiéndose a Joseph, un apasionado francés, profesor suplente de dibujo artístico de tercer año, con el que recorrió Europa convencida de que el verdadero arte estaba en las calles. Desapareció un par de años, y cuando supo que no era más que una musa para Joseph, volvió a Barcelona creyendo que había aprendido la lección. Debía centrarse en desarrollar su propio talento y no caer rendida al primer sapo que le declarara su amor. Los años fueron una excusa permanente para no enfrentarse a su pasión, que también era su gran miedo: pintar, como hacía de pequeña en los cuadernos que su padre le regalaba. Se convirtió en la eterna aprendiz que nunca estaba preparada, en la amante perfecta que jamás pedía más compromiso que disfrutar de dejarse querer. Estaba a punto de cumplir 40 y seguía buscando la pasión que había perdido por el camino de las huidas y de las carreteras de culpas ajenas. No había logrado tener éxito, ni tampoco salvarse de las garras del amor. Siempre terminaba enamorándose locamente y volcándose en su nuevo amante, a quien abandonaba cuando asomaba el compromiso. Gabriele era de la tribu, como solía decirle Luis, de los que dicen, piensan y hacen cosas distintas. Los DEP, disminuidos emocionales para siempre. Caja de relatos. La mejor literatura.